A principios del siglo XI, Alfonso VI, rey de Castilla, ordenó la repoblación de la ciudad de Ávila. Era la antigua Ovila de los Betones, los primeros abulenses conocidos, pero fue tras la repoblación del siglo XI cuando Ávila se embelleció con sus mejores monumentos. Fue en esta época cuando se construyeron las murallas, levantándose sobre unas romanas más antiguas. Las obras comenzaron en el año 1090, pero la mayor parte de las mismas se construyeron en el siglo XII. El resultado es el más completo y antiguo recinto medieval amurallado que se conserva en España. Nuestra primera parada en la ciudad fue para visitar el convento de Santa Teresa, religiosa cuyo nombre e historia van unidos al de Ávila. El convento se levanta sobre el solar de la Casa de la Santa y en su interior se pueden ver recuerdos personales de Teresa de Cepeda, Santa Teresa de Jesús. Salve Regina Mater Misericordiae. En la capilla, instalada en el lugar en que naciera Teresa, tallas de Gregorio Hernández representan a la Santa, a su amigo San Juan de la Cruz y al Cristo de la Columna, haciendo que la visita histórica se combine con el disfrute del arte. Como parte de las murallas, despuntando entre el resto de los edificios, se levanta la catedral más antigua de España dentro del estilo gótico de transición. Su principal singularidad es precisamente esta combinación entre templo sagrado dedicado a la figura del Salvador y estructura defensiva, cuya girola, el llamado cimorro, es la torre más potente de las 82 que refuerzan las murallas. La doble función de la girola no es la única particularidad de la catedral. Ninguna otra en España tiene 3 naves con doble ambulatorio alrededor de la capilla mayor. Esta, adornada con el retablo entre gótico y plateresco de Berruguete, Santa Cruz y Borgoña, es de por sí motivo suficiente para venir a conocer Ávila y su catedral.
Al norte de las murallas, en un palacio del siglo XV situado en el centro de la ciudad, está el Parador de Turismo Raimundo de Borgoña. El edificio fue morada del regidor de la ciudad, mansión de los Sarmientos, casa cuartel de la Benemérita, residencia de verano del Marqués de Benavides y centro de operaciones de los generales Mola y Varela durante la Guerra Civil. Para nosotros fue únicamente una acogedora residencia durante nuestra estancia en Ávila. Para el visitante de la ciudad, los alicientes no acaban al salir de sus históricas murallas. Las iglesias románicas extramuros son una prolongación de la monumentalidad del casco antiguo abulense. Iglesias como la de San Vicente, la de San Pedro o las más pequeñas de San Andrés y San Segundo ofrecen una imagen clásica medieval, sirviendo de inmejorable prólogo o epílogo al visitante de la ciudad de Ávila. A escasos 67 kilómetros de Ávila, la ciudad de Segovia compite con esta en esplendor y belleza. Su alcázar, uno de los primeros castillos españoles, rompe la austeridad de los páramos cercanos con su reconocible torre de Don Juan II, la Torre del Homenaje. La catedral es la segunda construcción simbólica de esta ciudad universal. Fue construida en sustitución de una primera, destruida a principios del siglo XVI, y contiene, entre otros tesoros, el Sinodal de Aguilafuente, el primer libro impreso en España. Junto al Alcázar y la catedral, el acueducto romano de Segovia es todo un símbolo de la población, y probablemente el más hermoso. El acueducto de Segovia es la construcción romana mejor conservada del mundo. Las últimas dataciones sitúan su construcción alrededor del año 50 después de Cristo. Casi 2000 años de antigüedad para una obra hidráulica monumental realizada con aparejo de sillares sin cemento de ninguna clase. Todas las piedras se ensamblan por su propio peso y, sin embargo, ayudadas por pequeñas restauraciones, han aguantado impasibles hasta nuestros días. Al amparo del acueducto se encuentra una meta de todo amante de la gastronomía, donde el hijo de su fundador nos iba a deleitar con el arte de la cocina y el buen comer, el mesón de Cándido. Hoy se parten los cochinillos asados con el borde de un plato. Antigua celebración que se hace en este mesón desde los tiempos de nuestro señor el rey don Enrique IV de Castilla. Y siempre fue necesario tener un permiso real que ustedes hoy tienen aquí. Por ende, y por el privilegio de su somentado, yo, hijo de Cándido, quien fue mesonero mayor de Castilla, quien fue refrendado por su majestad el rey nuestro señor, don Juan Carlos I de España, lo pago incontinenti para vosas señorías. Mirad. Y cuando Cándido partía los cochinillos con el borde de un plato, en aquella ceremonia que hizo famoso en el mundo entero, decía estas palabras: los cochinillos serranos que en estas tierras se crían son un sabroso llantar que rellene catiforra, regado con buen vinillo, vino clásico del Chorra y vino del Terminillo. Yo os ofrezco en el llar el fuego de un corazón que late en este mesón alegre como un cantar, y os brindo también con él, y a la usanza de Castilla, buen jarro y tosca vajilla, buen llantar, limpio mantel.
Muy cerca de la ciudad de Segovia, al oeste de Sepúlveda, el río Duratón excava el terreno calizo formando un cañón serpenteante. El hombre y la naturaleza forman parte de las hoces del Duratón y el descenso del río está salpicado de sus distintas manifestaciones. Los buitres leonados son una constante en el cielo y los cortados de las hoces del Duratón. Su vuelo majestuoso les permite explorar grandes distancias buscando alimento desde la altura. Las ovejas y cabras muertas suelen ser la base de su alimentación y los rebaños que pastan por los campos segovianos les proporcionan una importante fuente de recursos. De esta manera, los buitres realizan un importante papel sanitario en los campos. Cuando un animal muere, como es el caso de esta oveja, aparecen de inmediato pequeñas aves carroñeras. Los córvidos tienen que darse prisa porque las rapaces no tardan mucho en aparecer. Los alimoches, pequeños buitres blancos que resultan inconfundibles, también viven y anidan en los cortados del Duratón. Tienen una vista penetrante y la aprovechan para intentar llegar a los cadáveres antes que sus primos leonados, más fuertes y agresivos. El color llamativo de los alimoches y el movimiento nervioso de los córvidos se detecta fácilmente desde el cielo, y los buitres, que se reparten el territorio cooperando en la búsqueda de alimento, no tardan en verlo y dar el aviso. Durante el festín, los buitres organizan una auténtica algarabía. El turno para la comida lo marca el hambre de los comensales, de modo que el más hambriento muestra mayor agresividad y se impone a sus congéneres. Cuando dos tienen un hambre similar, se producen peleas ruidosas, en las que pese a las apariencias no suelen causarse el menor daño. Los buitres hambrientos que han conseguido el llegar a la comida van saciando su apetito y esto reduce su agresividad, con lo que no tardan en cederle el turno a un nuevo comensal más hambriento y por tanto más agresivo. En las hoces del Duratón crían cerca de 200 parejas de buitres leonados. Aunque aquí, como en otros puntos de España, es fácil observarlos, en gran parte de Europa se encuentran extinguidos. De hecho, es en España donde tenemos el mayor número de buitres de toda Europa. En el mes de febrero, las cornisas del cañón acogen a las parejas nidificantes. Cada pareja pone un huevo que es incubado por los dos padres hasta su eclosión unos 60 días después. Durante el crecimiento, hasta que el pollo emprende el vuelo con cerca de 4 meses, los padres se relevarán en su alimentación. Alrededor de cada nido y posadero de las paredes del cañón se va formando una capa de excrementos secos de los buitres. Cuando el sol de mediodía entra en el cortado, los excrementos blancos reflejan la luz produciendo un efecto deslumbrante. El calor aumenta entonces en el interior de las hoces y los padres se sacrifican convirtiéndose en sombrillas de sus recientes retoños.
Las hoces del Duratón esconden un sinfín de rincones llenos de sorpresas, pero su accesibilidad es limitada por la propia tipología del terreno. Por ello, la mejor forma de visitarlos es dejándose guiar por las aguas del río, y esa era precisamente la forma en que íbamos a recorrerlas. Bueno, vamos a quitar las cinchas de seguridad primero, ¿vale? Vamos. Ahí va un pulpo. Vamos, Alfonso. ¿Cómo te lo has puesto? La navegación silenciosa en una piragua permite disfrutar del entorno sin perturbarlo. Diferentes servicios locales ofrecen la posibilidad de alquilar piraguas y kayaks para adentrarse en las hoces, acompañados, si se requiere, por un guía local. El fondo del cañón está ocupado por un bosque de galería que acompaña al río en su descenso. Alisos, sauces y olmos refrescan el interior, creando un clima reconfortante para los deportistas que, a golpe tranquilo de los remos, van descubriendo la historia y la naturaleza de este parque natural. Escondidas entre las piedras calizas se pueden encontrar pinturas rupestres, tumbas neolíticas, ruinas de antiguos conventos y una ermita románica fundada en tiempos de Alfonso VI. Esta es la ermita de San Frutos Pajarero, patrón de Segovia, cuyos restos descansan en la catedral de la ciudad. En el interior del edificio, construido por los monjes de Silos, el visitante encuentra para su curiosidad una lápida que narra un hecho insólito. Aquí yace sepultada una dama por su marido despeñada, y no murió, y dio a esta casa y sus monjes sus bienes. Nuestro recorrido por las hoces del Duratón iba a ser el último objetivo dentro de la provincia de Segovia. En contraste con el cañón calizo y la meseta superior en la que se abre, nuestro siguiente destino estaba al otro lado de la sierra que comparte Segovia con la provincia de Madrid, la Sierra de Guadarrama. Durante la estación fría, entre noviembre y abril, la Sierra de Guadarrama recibe una importante precipitación de nieve. El manto suave y blanco que embellece los bosques de pino silvestre es la reserva de agua que permitirá la vida en los valles inferiores y las poblaciones que lo habitan, convirtiéndose así en un bien inestimable. En el invierno el bosque parece dormido. Un mundo silencioso, cubierto por la nieve y el hielo, ha sustituido al bullicioso bosque otoñal. Con la llegada de los primeros calores de la primavera, se produce un fenómeno de resurrección. El deshielo marca el renacer de la vida, la renovación del ciclo biológico anual. El Lozoya es uno de los ríos que nacen en la Sierra de Guadarrama. Desciende hacia el valle que lleva su nombre saltando entre bosques cambiantes que mueren adehesándose.
Es aquí donde el visitante atento a la naturaleza puede descubrir entre las numerosas especies autóctonas a un simpático invasor norteamericano. Desde los años 20, en que se generalizó en Europa la cría de bisones para peletería, las repetidas fugas de las granjas donde se cría han convertido al bisón americano en un animal común en todo el norte del viejo continente. En España sucedió algo similar en Galicia, Cataluña y aquí en la zona centro. Los primeros ejemplares se escaparon de una granja de El Espinar, en Segovia, a finales de los años 50. Hoy, medio siglo después, hay una población creciente de bisones americanos en Segovia, Ávila y Madrid que demuestra la adaptabilidad prodigiosa de este pequeño mustélido. El bisón vive siempre en las proximidades de ríos o embalses. Es un excelente buceador que puede bajar hasta los 5 metros de profundidad y recorrer hasta 30 metros de longitud debajo del agua. Aquí, en el Lozoya, aprovecha la riqueza del río para pescar las bogas que remontan la corriente y en algunas ocasiones alguna que otra trucha. El bisón americano se expande poco a poco por las cabeceras de los ríos del sistema central, sustentándose con los peces que los pueblan. En los cursos altos de muchos de estos ríos viven truchas, tanto comunes, autóctonas de nuestros cursos, como las arcoíris, importadas de los Estados Unidos. En pos de estas truchas, en nuestro camino hacia Madrid capital, llegamos entre las preciosas formaciones graníticas de la Pedriza de Manzanares hasta El Molino, una granja escuela centrada en la ecología de los ríos y el arte de la pesca a mosca. Surgida de la iniciativa privada de Lorenzo Rodríguez Sánchez, un ingeniero de montes madrileño, El Molino es una asociación que vive para y por el río y su ecología. Sus instalaciones y actividades están divididas en 3 secciones principales: la investigación, la enseñanza y la pesca a mosca. Lorenzo y su equipo investigan nuevas técnicas de acuicultura que sirvan para garantizar las poblaciones autóctonas de los ríos españoles. Junto con la investigación, como apuesta de futuro más interesante, El Molino cuenta con instalaciones donde se imparten cursos de ecología fluvial que ayudan a las nuevas generaciones a comprender el funcionamiento y fragilidad del río y sus especies. En diferentes aulas y laboratorios, los estudiantes que llegan al Molino aprenden de una forma amena y divertida cómo es y cómo funciona la vida en el río. Y para completar el aprendizaje y la diversión, estos mismos chicos pueden realizar una iniciación a la pesca a mosca, con lo que aprenderán a dar los primeros pasos en un deporte tan bonito como ecológico. Un grupo de monitores ayuda a los nuevos pescadores en sus primeros pasos. 3 grandes estanques, reminiscencia de un antiguo molino harinero de Manzanares el Real, sirven de campo de pruebas donde truchas
y algún black bass pueden ser pescados. Es la primera etapa hacia uno de los deportes más hermosos y artísticos que se puedan practicar, la pesca a mosca. Como club de pesca a mosca, el Molino ofrece atractivas posibilidades a los ya iniciados. Una de ellas es el aprendizaje y perfeccionamiento en el montaje de las moscas artificiales que se utilizan en este deporte como señuelo para las truchas. El montaje de moscas a base de elementos naturales, tales como plumas de distintas aves y pelo de diferentes mamíferos, da idea de lo artesanal y artística que es esta modalidad de pesca. Las moscas bien acabadas son auténticas obras maestras. Para cerrar el ciclo, los socios del Molino pueden probar la efectividad de las moscas que acaban de hacer, tentando las muchas truchas de los 3 estanques del viejo molino harinero. Hay truchas comunes y truchas arcoíris de diferentes tamaños. El agua del joven Manzanares renueva constantemente los 3 estanques y las truchas viven a sus anchas sin necesidad de alimentarlas artificialmente, con lo que se consigue que sean vivaces y peleonas cuando se logra clavarlas. Cuando se consigue pescar alguna trucha, es de vuelta de inmediato al agua. Los pequeños anzuelos de las moscas artificiales apenas dañan a los peces y aquí además tienen que tener la muerte anulada, es decir, se les quita el pequeño arponcillo final. De esta forma se enseña y se practica la filosofía ecológica de la captura y suelta que hace compatible el disfrute de la pesca con el respeto a la vida de las especies. Siguiendo nuestra ruta hacia la ciudad de Madrid, el paisaje va cambiando paulatinamente. De los granitos de Manzanares pasamos a los encinares densos de la zona norte, que van dejando paso poco a poco al urbanismo y las edificaciones. Por fin, el paisaje acaba siendo absolutamente artificial. El hormigón y el asfalto se adueñan del horizonte y solo pequeños parques surgen como oasis en el universo urbano. Madrid cuenta con un patrimonio histórico-artístico conocido mundialmente. Sus museos de arte y sus edificios monumentales son causa de admiración más allá de nuestras fronteras y llegan a formar una imagen simbólica de la capital española. Pero la ruta alternativa buscaba algunos de los lugares no tan conocidos y sin embargo igual de interesantes. Y el primero de los elegidos era este, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. En la segunda mitad del siglo XVIII, Europa despierta al mundo de las ciencias y empiezan a aparecer gabinetes de ciencias naturales. En España, después de fundarse la Casa de la Geografía en tiempos de Fernando VI, embrión de lo que sería el Museo de Historia Natural,
fue Carlos III quien potenció las ciencias naturales, adquiriéndose la importantísima colección de don Pedro Franco Dávila. Don Pedro, con ayuda del rey, consiguió hacer del museo uno de los más importantes de Europa, que se abrió al público en 1776 con el nombre de Real Gabinete de Historia Natural. Desde entonces el museo ha pasado por momentos de gloria y penosos momentos de olvido. Durante años su patrimonio fue incrementándose con las colecciones de importantes exploraciones alrededor del mundo. Desde los viajes de Félix de Azara o Ruiz y Pavón a mediados del siglo XVIII hasta la Comisión Científica del Pacífico, la última de las grandes expediciones científicas españolas, millones de especímenes, muestras, manuscritos y dibujos se recogieron, creándose un patrimonio inigualable en el campo de la historia de las ciencias naturales. En 1787 se añade al museo la función docente y en 1798 se comienza la publicación de ensayos de los naturalistas más prestigiosos, con lo que el museo empezó a considerarse como uno de los centros de investigación científica más importantes del mundo. Las colecciones, hoy irrepetibles joyas científicas e históricas, no solo aportaban datos relevantes a los científicos, sino que además traían especies nuevas, criaturas desconocidas que el público veía por primera vez y eran causa de asombro e incluso de espanto. Exploradores, científicos, aventureros y cazadores aportaron durante generaciones el material que recopilaban en sus viajes. En el actual Museo Nacional de Ciencias Naturales pueden recomponerse paso a paso muchas de estas historias apasionantes que nos transportan a lejanos países de otro tiempo y a criaturas que desde entonces descansan silenciosas en sus salas, disecadas por la maestría de los hermanos Benedito, probablemente los mejores taxidermistas que jamás hayan existido. Entre los animales disecados, el visitante encuentra especies de todo el mundo, y entre ellas algunas que ya no podremos ver vivas jamás, como es el caso de este tilacino o lobo marsupial, extinguido, como tantas otras, por la irracional barbarie del ser humano. El Departamento de Colecciones del museo tiene distribuidos sus fondos en 5 secciones: geología, invertebrados no insectos, entomología, vertebrados y paleontología. Esta última es extraordinariamente rica en ejemplares y solo de vertebrados fósiles cuenta con más de 115.000. Pero el Museo de Ciencias Naturales cuenta con mucho más. Su colección documental y bibliográfica constituye la mayor biblioteca de ciencias naturales del país y sus fondos cuentan con más de 130.000 ejemplares. Y junto con sus colecciones y documentos, conjugando las actividades de divulgación y conservación con la investigación exhaustiva, el museo, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha convertido en el centro de investigación más importante del país en el área de las ciencias naturales. Todo ello hace del Museo Nacional de Ciencias Naturales un lugar digno de visitarse a la menor oportunidad de que se disponga y un orgullo para nuestro patrimonio artístico y cultural. Nuestra siguiente parada en la ciudad de Madrid
nos iba a llevar a desmentir, al menos en parte, el viejo dicho de que a Madrid solo le falta tener mar, porque en el zoológico de la Casa de Campo han intentado recientemente poner remedio a esta carencia. Centenares de especies marinas viven en el interior de este pequeño océano en miniatura. Invertebrados y peces de todos los rincones del mundo para acercar los mares de la tierra a los ciudadanos de la gran ciudad. Los gigantescos acuarios que se han montado en este mundo submarino artificial permiten a los visitantes acercarse a las especies y su medio. Sumidos en la oscuridad de los pasillos, es fácil concentrarse en el medio acuático y dejarse llevar por la ensoñación de estar lejos de la urbe, en un alejado y remoto mar tropical rodeado de sus especies. Entre todos los grandes acuarios instalados, hay uno que llama poderosamente la atención del visitante. Es el mayor de todos, cosa comprensible si se tiene en cuenta sus habitantes. Grandes tiburones toro y los más inquietos tiburones grises nadan tranquilos en el gigantesco acuario de 1 millón de litros. Las dos especies son habitantes de nuestros mares y, pese a su aspecto amenazador, no son peligrosos en libertad, salvo que se les provoque. Aquí, en el Zoo Acuario de Madrid, se les puede ver de cerca y tal vez de esta manera consigamos llegar a olvidar la idea equivocada de que todos los tiburones son unas feroces bestias asesinas. Dejando atrás Madrid y su atractivo mar artificial, seguimos ruta hacia el sur buscando otra ciudad de evocador pasado medieval. 71 kilómetros después, llegábamos a la monumental ciudad de Toledo. Toledo cuenta con más de 2000 años de historia. Fue municipio romano, capital del reino visigodo, plaza fuerte del Emirato de Córdoba, avanzadilla de los reinos cristianos en la Reconquista y sede del poder bajo el reinado de Carlos V. Su emplazamiento, rodeado del río Tajo y fortificado por un cerro granítico al que añadieron murallas y construcciones defensivas, hicieron de la ciudad una plaza inexpugnable. Pero pese a su carácter guerrero, en Toledo convivieron las religiones judía, musulmana y cristiana durante 500 años, y de esa ejemplar tolerancia surgió la riqueza cultural cuyas muestras asombran aún al mundo.
Son muchos los edificios monumentales que han convertido a Toledo en patrimonio de la humanidad. La catedral es uno de los más llamativos y se alza sobre el solar que antaño ocupase la primitiva catedral visigoda y después la mayor de las mezquitas toledanas. Historia sobre la historia, muestra de una convivencia que dejó de existir. Del esplendor judío que alcanzara Toledo en los siglos XII y XIII quedan pocos testimonios. De la Madinat al-Yahud, o barrio judío, que albergó una de las mayores comunidades hebreas del medievo español, solo quedan 2 sinagogas y algunas pequeñas calles. Un triste balance, nostalgia de aquel tiempo de fecunda convivencia entre religiones, cuando eran 10 las sinagogas de un Toledo considerado entonces el centro intelectual de Occidente. Al igual que las sinagogas de Santa María y del Tránsito, las 2 sinagogas supervivientes, las calles del antiguo barrio judío aún conservan el sabor de sus días medievales. La Travesía del Judío, el Callejón de los Naranjos, la calle de Samuel Leví o la de Santo Tomé son rincones escondidos en la ciudad monumental. Entre las calles hay casas notables. La conocida como Casa del Greco es una de las más famosas. Su nombre lleva a menudo al error, pues el famoso pintor nunca vivió en ella. La casa perteneció en origen al judío Samuel Haleví, tesorero de Pedro I de Castilla, y fue el marqués de la Vega Inclán quien la compró 7 siglos después y le puso el nombre en honor al célebre pintor cuyas obras admiraba. Toledo tiene una tradición artesana que se remonta a la Edad Media. La espadería es probablemente la tradición artesana más característica de la ciudad desde los lejanos días del medievo, y una artesanía que sigue viva en nuestros días en la toledana Fábrica Bermejo. El prestigio de las espadas toledanas se extendió por toda Europa durante los siglos XV y XVII y ha seguido vivo hasta nuestros días. Fieles a la tradición de la Real Fábrica de Armas, creada por Carlos III a finales del XVIII, aquí, en Bermejo, se realizan todavía obras de arte en el damasquinado y el repujado de las espadas. Las espadas artesanales, templadas en el Tajo, antigua labor de mudéjares, siguen siendo piezas únicas de acabado insuperable. Antaño eran armas que se valoraban y requerían desde toda Europa, y hoy se han convertido en codiciados objetos de arte para coleccionistas o en parte del uniforme de gala de cuerpos militares tan renombrados como el de los marines norteamericanos. Una de tantas sorpresas que depara al viajero el arte y la historia de la monumental ciudad de Toledo. Es el de oficial español, Este es de el bueno, infantería, sí. ¿Se puede sacar? Sí, sácalo. Este no va grabado, como el de Estados Unidos.
Paisajísticamente, el Parque Nacional de Cabañeros presenta dos unidades diferenciadas. Por un lado está la Raña, una llanura de 15 kilómetros de longitud, y por otro lado están los montes, que corren paralelos entre sí, donde la encina, el quejigo y el alcornoque son los árboles más representativos. El bosque de Cabañeros cuenta con una fauna numerosa rica en especies. Prácticamente todos los animales del bosque mediterráneo tienen representantes en su espesura. El gato montés está distribuido por casi toda la península, pero sus hábitos nocturnos le hacen un desconocido para la mayoría de las personas. Los jóvenes como este se animan a realizar correrías a plena luz y se les puede encontrar buscando alguna presa a cualquier hora del día o de la noche. Los gatos monteses se alimentan prácticamente de todo tipo de animales de pequeño tamaño. Los conejos suelen ser la base de su dieta, pero no despreciarán aves, pequeños roedores, reptiles e incluso insectos. Y por supuesto una paloma torcaz es un bocado que ningún joven e intrépido cazador dejará pasar sin intentar atraparlo. Aunque tal vez algún ratoncillo sea más apropiado, hasta que nuestro joven cazador adquiera algo más de experiencia. Aún más esquivo que el gato montés, el meloncillo es otro de los pequeños grandes cazadores de Cabañeros. En Europa solo vive en el suroeste de España y sur de Portugal y es la única mangosta del viejo continente. La fama de las mangostas como cazadoras de serpientes les viene de su capacidad para realizar giros de 90 grados durante una carrera sin necesidad de interrumpir la marcha. Mientras que los ofidios no pueden modificar su dirección una vez iniciado un movimiento de ataque, los meloncillos cambian bruscamente de movimiento y evitan el peligroso mordisco del reptil. Esta especial cualidad para la caza no solo les sirve con las serpientes. En realidad, la dieta del meloncillo abarca, como en el caso del gato montés, toda suerte de pequeños animales. Pero a diferencia del joven e inexperto felino que vimos anteriormente, este meloncillo es un experimentado cazador adulto. Un buen olfato, un oído excelente y una agilidad extraordinaria se combinan con garras poderosas y fuertes dientes cazadores. Pocas son las presas que pueden escapar de la tenacidad del meloncillo. En la Raña, la llanura que se extiende bajo los montes, el paisaje es diferente. La acción del hombre ha modificado el entorno y la dehesa contrasta con el bosque cerrado de cotas superiores.
La llanura adhesada es también refugio de importantes especies de la fauna española. Las encinas y alcornoques dispersos dan cobijo a algunas de las aves más amenazadas de nuestra geografía. Entre ellas destaca el águila imperial, uno de los valores más importantes del parque. Un pollo de este año, ya emplumado, se alimenta en el nido con el cuerpo de un conejo, animal que constituye la base principal de su alimentación. Sus padres, y en especial su madre, le alimentarán y vigilarán hasta que el joven abandone el nido, entre 67 y 70 días después de la eclosión. Al amparo protector de sus progenitores y entre el chismorreo de los curiosos rabilargos, el pollo está listo para emprender su vida en solitario. En el Parque Nacional de Cabañeros, nuevas águilas imperiales levantan el vuelo todos los años, contribuyendo a la supervivencia de una de las aves más hermosas y amenazadas del mundo. Un orgullo y un privilegio para estas tierras agrestes de la provincia de Ciudad Real.